Bien, pues vamos ahora a la palabra de Dios. Dice la Escritura: vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Nos disponemos con toda nuestra mente, todo nuestro ser, todo nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Y quiero aprovechar para comentarle a todos los que ven esta sesión de manera diferida, que nos reunimos cada domingo a las 11 de la mañana vía Zoom para tener un tiempo de oración, unos cantos como iglesia, y luego nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Así que los invitamos a que se unan al resto de la iglesia los domingos a las 11 de la mañana por Zoom. Si no tiene la liga, solicítela y se la podemos proporcionar. Bien, hoy es domingo 24 de enero del 2021 y estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios. En esta ocasión, el capítulo 4, los versículos 26 y 27 que iniciamos la semana pasada y hoy concluiremos. He titulado esta enseñanza: Duerme en paz. Duerme en paz, Efesios 4, 26 y 27. Acompáñenme a leer esta porción de la Escritura. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oremos. Amado Padre, gracias por este tiempo que nos permites al estar reunidos alrededor de tu palabra. Nuevamente nos disponemos a recibir esta tu palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra que desciende de ti. Eres tú hablando a cada uno de nosotros. Así es que te pedimos que nos ayudes a tener una disposición completa para atenderla y para actuar en consecuencia de lo que tú nos vas a enseñar, de lo que nos vas a exhortar, de aquello, Señor, también sobre lo cual nos vas a amonestar. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando el hombre conocido como el joven rico, ahí en los evangelios, se aproximó a Jesús para preguntarle: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sabemos que su intención no era realmente saber lo que le faltaba para heredar la vida eterna, sino que él quería ser afirmado por el Maestro en su aparente impecable espiritualidad. Él solamente quería que Jesús le dijera: has hecho todo lo necesario, estás listo para irte al cielo. Pero al confrontarlo con su codicia, dice el pasaje que el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. De la misma manera, muchas veces los cristianos creemos que estamos bien, que estamos tan bien, que somos tan santos, que en realidad nada nos falta, o quizás nos falta muy poquito en cuanto a cosas que debemos cambiar. Nos jactamos de haber dejado atrás pecados escandalosos y justificamos otros pecados que consideramos menores. Alguien podrá decir: he dejado el alcoholismo o he dejado las drogas, pero me dicen el mecha corta porque exploto en ira ante cualquier provocación. O también otro podrá decir: he logrado controlar mis arranques de ira y ahora puedo odiar a alguien y ni siquiera se me nota. Pero no debemos conformarnos con algunos cambios en nuestra vida cristiana. Sobre todo no debemos conformarnos con cambios externos, sino reconocer que en Cristo hemos recibido todo lo necesario para una vida victoriosa que agrada a Dios.
En esta sección de su carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos recuerda que hemos recibido un nuevo corazón que desea agradar a Dios. Una nueva forma de pensar por la palabra de Dios que nos lleva a una nueva manera de actuar. Por lo tanto, afirma o exhorta más bien el apóstol Pablo diciendo, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Más bien, vivan como es digno de la nueva vida en Cristo, así como han aprendido conforme a la verdad que está en Cristo. Renueven su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a la imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estos nuevos pensamientos y deseos resultan en nuevas respuestas que reflejan el carácter de nuestro Salvador. Vimos anteriormente la exhortación a dejar la mentira para hablar la verdad. Estamos tratando el tema de dejar la ira pecaminosa y buscar la reconciliación. Hoy continuaremos el mensaje de la semana pasada con relación a la ira, en el cual la Biblia nos presenta 3 delimitaciones para la ira que nos ayudarán a no responder de manera pecaminosa ante aquellas cosas que causan nuestro enojo. No pequen, no dejen pasar el tiempo enojados y no den oportunidad al diablo mediante su enojo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Como vimos la semana pasada, Pablo no está diciéndoles a los cristianos que dejen de enojarse, sino que no pequen mediante el enojo. Si se enojan, no pequen, o desháganse del pecado que viene a causa de la ira. Vimos que existe la ira justa y la pecaminosa, tanto por su causa como por nuestra respuesta. Es decir, nuestro enojo puede estar justificado porque obedece a transgresiones a la ley y santidad de Dios. Pero también nuestro enojo puede responder a leyes y reglas que nosotros establecemos y esperamos que todos los demás las cumplan, las conozcan o no, o a algo que percibimos como ofensa que en realidad no lo es. Por otro lado está la respuesta pecaminosa, ya sea por una indignación justa o injusta. El hecho de que alguien haga algo malo no nos da en ningún momento derecho a responder de manera pecaminosa, condenando y buscando venganza propia. Así que para corresponder a su nueva manera de vivir, los cristianos deben abandonar la ira pecaminosa. Y para ello es necesario no guardar el enojo ni dar oportunidad al diablo de sacar ventaja de la situación. Entonces, en primer lugar, no pequen. En segundo lugar, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, vete a dormir estando en paz con todos. Aquí lo que implica es que no se acabe el día sin que arregles el asunto, que no pase el tiempo albergando enojo en tu corazón, acariciando la ofensa y dejando que inflame todo tu ser. Es peligroso dejar que las brasas se mantengan encendidas. Cuando los bomberos apagan un incendio, se aseguran de que no haya nada que permanezca aún ligeramente prendido y que pueda reiniciar el incendio. Si sabemos o percibimos que nos han hecho daño, debemos admitirlo y orar para que el Señor nos dé la gracia para tratar el asunto con una actitud correcta. Aun si la causa de nuestra ira es justa, debemos tratar con el asunto rápido y de manera bíblica. Dejar sin resolver el asunto
solo agravará la situación y permitirá que el enojo continúe creciendo para convertirse en una reacción pecaminosa. Repasar la ofensa una y otra vez, sea una ofensa real o una ofensa percibida, solo avivará el fuego. ¿Recuerdan la reacción de Esaú al enterarse de la traición de su hermano? Que le robó la bendición de Isaac, su padre, que le correspondía a Esaú. Dice el pasaje que Esaú se consolaba con la idea de matar a su hermano Jacob. Es decir, Esaú encontraba alivio a su dolor pensando en matar a su hermano. Tenía razón para enojarse por la traición de su hermano. Pero al no tratar con el asunto correctamente, el odio y el resentimiento lo consumían por dentro y lo único que lo calmaba era la idea de vengarse. En otro caso, los celos de Saúl, cuando aún era rey, hacia David, lo llevaron a guardar tanto enojo en su corazón que lo persiguió con el deseo de matarlo. Vamos a 1 Samuel capítulo 18, Antiguo Testamento. 1 Samuel capítulo 18. Y vamos a leer de los versículos 6 al 11. Primera de Samuel 18, del 6 al 11. Dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Es decir, habiendo tenido una buena relación, una buena estima de David, la ira de Saúl hizo que perdiera toda objetividad y se lanzó en contra de él en una campaña para matarlo. Versículo 10 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Lo que David hiciera de ahí en adelante sería visto por Saúl con recelo, esperando atraparlo en algo con que justificar su ira hacia él. Estaba sumamente enojado porque le habían dado mayor crédito a él, a David, que a Saúl. Esto nos muestra que si existe algún problema entre nosotros y alguien más, debemos atenderlo sin demora. Entre más tiempo pase, las raíces del resentimiento se harán más profundas y fuertes. Así es que debemos orar a Dios que nos dé la gracia para atender el asunto de inmediato y en amor, dispuestos a perdonar así como hemos sido perdonados. Y además necesitaremos el perdón de los demás todos los días. Y el perdón debe ser de corazón. Y en todo lo posible, manifestarse en acciones que lo demuestren. No basta decir: ya lo perdoné, y mantener una actitud
completamente contraria. No basta tampoco con cumplir con esta exhortación de manera legalista y externa. El objetivo es tratar con el asunto lo más pronto posible y de raíz. Es necesario arrancar la hierba desde su raíz o volverá a crecer causando mucho, pero mucho más daño. ¿Se manifestará esa ira de otras maneras o con otras personas? Se enojará ante la menor provocación, real o percibida. Y peor aún, contaminará a otros con su amargura. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, no siempre es conveniente confrontar a la persona que consideramos que nos ha ofendido. En algunas ocasiones son transgresiones a nuestras propias reglas o puede ser una percepción equivocada y sesgada de los hechos y las intenciones de los demás. Así que puede ser suficiente dejar pasar la ofensa, pero hacerlo de corazón y no tan solo para evitar el conflicto. Proverbios 19, versículo 11, en la Biblia de las Américas dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. José, el hijo de Jacob, ni siquiera esperó a que sus hermanos le pidieran perdón cuando ya los había perdonado, comprendiendo al mismo tiempo los propósitos divinos en todo lo que él había sufrido. ¿Hicieron mal sus hermanos? Sí, hicieron mal. ¿Hizo mal Potifar al mandarlo a la cárcel? Sí, hizo mal. Pero él no le atribuyó despropósito a todo esto que le había pasado y pudo perdonar a sus hermanos. En otras ocasiones basta solo reconocer que esa ofensa ha sido cubierta por la sangre de Jesús. Perdonen así como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Y cómo lo hizo? A pesar de que no lo merecíamos. También puede ser conveniente en ciertas ocasiones confrontar al que nos ha ofendido. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Y observen esto. Repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Siempre, pero siempre, independientemente de la manera en la que atendamos pronto este asunto que nos causa enojo, debemos dejar la justicia en manos de Dios, quien retribuirá conforme a su voluntad y lo hará ya sea mediante el castigo aquí en este mundo, por medio de la condenación eterna o por medio de la cruz. Pero no hay castigo que no sea pagado. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, la única razón por la que serás librado de la condenación eterna en el infierno es por el perdón mediante el sacrificio de Jesús. Él ha llevado el castigo que tú merecías. En todos los casos, debemos considerar que el amor cubre multitud de pecados. Debes preguntarte, ¿cómo estoy lidiando con mi enojo? ¿Estoy guardando rencor?
Tengo una lista de personas que me han hecho algo. Y mucho cuidado, porque al hacerlo, pudieras estar dando lugar al diablo en tu vida y en tus relaciones, que nos lleva a la tercera restricción. Si te enojas, no peques. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y número 3, no des lugar al diablo. Si no resolvemos el asunto de nuestro enojo rápido y de raíz, le estaremos dando oportunidad al diablo de hacer su obra maligna en nosotros y afectar también nuestras relaciones, causando divisiones y promoviendo el odio, resentimiento, rencor y resistencia al perdón. En el caso de Saúl y su enojo contra David, literalmente un espíritu diabólico se apoderó de él, de Saúl. Sabemos que un cristiano no puede ser poseído por el diablo, pero sí le puede dar lugar en su vida a través del pecado, manifestándose, entre otras cosas, a través del resentimiento, el rencor, el odio. Pablo se hallaba muy consciente de la realidad, poder y engaño del diablo. Más adelante, en el capítulo 6 de la misma carta a los Efesios, en el versículo 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos indica que estamos en una continua lucha en contra de Satanás y sus huestes de maldad, que incitarán al pecado ante la menor provocación. Es precisamente en el contexto de los pleitos y las guerras entre los hombres, Santiago dice que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. En Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al respecto, el comentarista William Hendrickson dice: resistir al diablo significa no darle oportunidad para hacer de las suyas, de que sus mentiras tengan cabida en nuestro corazón. No debemos concederle ninguna entrada, ningún punto de apoyo donde colocar un pie. No debe dejársele ninguna oportunidad para aprovechar nuestra ira y lograr sus siniestros propósitos. Y es muy claro, ¿no? La ira es nuestra, la responsabilidad es nuestra, pero Él, si le damos oportunidad, nos incita a pecar a través del enojo. Abrimos la puerta al diablo cuando nos dejamos llevar por deseos pecaminosos. En la misma sección de Santiago, capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La raíz de la ira está en los malos deseos que combaten en nuestro interior. No se originan en el exterior. No son las provocaciones externas las que generan los pleitos, sino lo que hay en nuestro corazón y la manera en que respondemos a ello. Nuestra ira dice que proviene de los deseos pecaminosos que gobiernan nuestro corazón, como respuesta al no obtener aquello que esperamos o que deseamos desesperadamente. Pueden inclusive ser deseos desmedidos por cosas buenas. Jesús lo puso de una manera muy clara. Si vamos a Marcos, Evangelio según Marcos,
capítulo 7. Marcos 7 del 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es de la maldad, es del corazón donde sale la maldad o la bondad. Y se manifiesta, de acuerdo a las palabras de Jesús mismo, en buen fruto o malos frutos. En Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿No es entonces suficiente adoptar algunas técnicas para evitar una respuesta pecaminosa, como contar hasta 10 o inclusive hasta 100, o como reprender y atar al diablo? No es lo que dice aquí. En realidad el diablo se ríe de esto. Santiago dice que lo resistamos sometiéndonos a Dios. Y esto implica obediencia. Obediencia a su palabra. El verdadero arrepentimiento implica no solo reconocer nuestro pecado, nuestra tendencia a pecar en ciertas circunstancias, sino también volvernos a Dios creyendo que ha provisto los medios para crecer en santidad, reflejando cada día más el carácter de Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el enojo? ¿Cómo lo procesamos? ¿A quién involucramos? El Salmo 4 nos da mucha luz en cuanto a la manera en la que debemos responder a las ofensas y tratar con la ira. De hecho, la expresión de Pablo aquí en Efesios 4, 26, airaos, pero no pequéis, la toma precisamente de este salmo. Si vamos al Salmo 4, Salmos capítulo 4, dice en el versículo 4, temblad y no pequéis. La palabra temblar hace alusión a un estado de agitación, de rabia, de ira. Y el sentido es el mismo que en Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. Y Pablo toma prestado este pasaje para lo que está transmitiendo aquí en Efesios. En el contexto del Salmo 4, David parece estar en un conflicto con alguien más. En el versículo 2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Hasta cuándo? Está clamando él diciendo, señores, ¿hasta cuándo arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Lo más probable es que estaban calumniando a David. Tenía motivos para enojarse. Así que veremos lo que David hace ante esta situación.
y que nos debe conducir a nosotros a actuar de la misma manera. En primer lugar, debemos identificar la verdadera causa de la ira. La reputación de David estaba siendo atacada mediante calumnias. Así que la pregunta que debemos hacernos ¿es o no una indignación justa, un enojo justo, como veíamos? ¿Pudiera ser que percibimos un maltrato cuando en realidad no lo hay? Como cuando alguien no nos saluda como se acostumbra o como acostumbra esa persona y decimos, no, yo estoy seguro que me vio y decidió ignorarme. O ese carro se metió enfrente de mí adrede porque sabe que me molesta. Debemos encontrar lo que realmente nos ha ofendido y la razón por la cual nos ofendemos. Por ejemplo, si te salieron mal las cosas en el trabajo o en la escuela y llegas a casa y si no has lidiado con tu enojo de manera bíblica, percibirás todo a tu alrededor en función de ese enojo. Si no está lista la comida, si los hijos dejaron algo tirado, si el perro se te atravesó, si está la bicicleta afuera. La verdadera causa de tu enojo no son tus hermanos, tus hijos o tu esposa o tu esposo, sino algo que sucedió previamente. Pero vas y descargas esa furia con aquellos que se te ponen en el camino. Entonces, en primer lugar, identificamos la verdadera causa de la ira. ¿Qué es lo que me ha hecho enojar de esta manera? En segundo lugar, hacer de la causa una razón para la oración. Vean qué importante. Salmo 4, en el versículo 1, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y luego en el 3, dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. David acude a Dios en oración, reconociendo que no solamente lo oye, sino que responde a su oración. Habiendo estado en angustia anteriormente, le había ayudado y ahora clama para que tenga de nuevo misericordia de él. Él apela a la misericordia de Dios. Así que antes de reaccionar, antes de responder con una ira que puede ser pecaminosa, ¿has ido a Dios en oración por aquello que te indigna? ¿Cuántas veces buscamos primeramente a Dios en oración para ver realmente por qué nos indigna tanto esa situación? Es a Él a quien debemos llevar en primera instancia nuestra causa. No reaccionar de manera intempestiva y tampoco involucrar a otras personas, porque le agregamos pecado al pecado. En tercer lugar, debemos esperar un tiempo razonable para no actuar precipitadamente. En la segunda parte del versículo 4 dice, vamos a leer todo el 4, temblar y no pequéis, meditar en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Dice, medita en tu corazón estando en tu cama y calla. Mantente en silencio. La ira justa nunca está fuera de control. Meditar no es poner nuestra mente en blanco, sino ir a la palabra de Dios y considerar lo que Dios dice al respecto. Parecería de entrada contradecir lo que Pablo dice de no dejar que pase el tiempo. Aquí dice, medita en tu corazón, estando en tu cama y calla, tranquilo. Pero en realidad lo que el Salmo dice,
complementa lo que Pablo dice en Efesios. No respondas precipitadamente. Deja que el furor baje y después de orar, medita acerca de lo sucedido. ¿Qué pensamientos no bíblicos tienes ante esta ofensa que puede ser real o percibida? ¿Será que estás exagerando o estás especulando, estás poniendo motivaciones donde no las hay? ¿Podrás dejar pasar la ofensa? ¿Cómo controlo mis respuestas? Solo si voy a Dios en oración, meditando en su palabra y esperando que el humo baje para ver las cosas claramente y conforme a la perspectiva de Dios. Solo así podemos controlar lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos y a quién se lo decimos. Proverbios 12:16 dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y en el 15:18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. En cuarto lugar, debemos continuar adorando a Dios y confiando en Él. Continuar adorando a Dios y confiando en Él. Leamos los versículos 5 al 7 ahí del Salmo 4. Dice: ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Es decir, la ira justa coexiste con la confianza y los cánticos de alegría y gratitud a Dios. Existe dentro de la comunión con Dios, mientras que la ira pecaminosa nos aleja de la comunión con Dios. ¿Y qué pasa? Como vimos anteriormente, da lugar al diablo. Estaremos tristes y deprimidos porque alguien nos ha ofendido y porque no vemos una justa retribución hacia ellos, un castigo que tienen bien merecido. David no ha perdido la perspectiva de la bondad de Dios y su gozo no depende de las circunstancias, sino de las bendiciones espirituales. Su confianza no está en lo que dicen o hacen en su contra, sino en el Señor y su gracia para restaurar y vindicar. Por otro lado, la ira injusta conduce al rencor, a la amargura, a la melancolía y deriva muchas veces en depresión. La depresión es, por lo general, una señal de ira acumulada que no ha sido tratada bíblicamente. El temor de Dios, es decir, la verdadera devoción a Él, podemos decir que es la mejor forma de cultivar la ira justa. Es lo único que produce odio por el pecado y un deseo cada vez mayor por obedecer su palabra. Deleitarse en la verdad de Dios es aborrecer el mal. Regocijarse en la justicia hace que la maldad nos resulte repugnante. Entonces no nomás debemos luchar en contra de no hacer tales cosas, como lo hemos estado recalcando, es poner nuestra atención donde debemos ponerla. Es adorando a Dios, es reconociéndolo por todo lo que Él es y todo lo que ha hecho por nosotros, que podremos andar en el Espíritu, como dice Gálatas, y de esa manera no satisfacer los deseos de la carne. Queremos que el fruto del Espíritu sea una realidad de nuestra vida solamente en comunión con Dios, en adoración. En quinto lugar, disfruta de paz porque confía
en Dios. Disfruta de verdadera paz porque confía en Dios. En el versículo 8 del Salmo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Siempre me ha gustado mucho esta porción de la Escritura, pero no la había relacionado yo con el tema precisamente de la ira. Me puedo acostar en paz, dice David. Puedo dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque he puesto todo esto delante de ti, Señor, y puedo vivir confiado. Tú me haces vivir confiado. ¿No puedes dormir bien? Tal vez sea porque has guardado rencor en tu corazón. Tu ira te controla y el pecado no te permite descansar. David no niega que tiene enemigos que lo están atacando, pero él ha ido delante de Dios en oración. Él ha reconocido la verdadera causa de su enojo. Él ha adorado a Dios y puesto su confianza en Él. Y dice, voy a descansar porque Dios está conmigo. Él pelea mis batallas, me permite vivir confiado. La venganza y justicia es de Él. Dice, mi seguridad no está en lo que otros dicen o piensan de mí. Qué importante es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque solo en Dios y su gracia tenía su seguridad. La realidad es que no hay dignidad en ninguno de nosotros. Si somos dignos delante de Dios es solamente por la justicia de Cristo aplicada a nuestro favor. Estábamos muertos en delitos y pecados cuando Cristo murió por nosotros. Él nos ha hecho justos. Él nos imparte su dignidad. Así es que si dicen algo de nosotros, ¿qué importa? A lo mejor hasta se quedan cortos en cuanto a lo que dicen. Vivir como es digno de nuestra nueva naturaleza en Cristo implica, como hemos visto, cambios sustanciales en nuestro comportamiento y actitudes, al grado que nuestras relaciones deben verse afectadas positivamente. Ya no andamos como los otros gentiles. Nos hemos despojado de nuestras viejas prácticas y ahora nos vestimos de acuerdo con lo que somos en Cristo. Y uno de esos pecados de los que nos tenemos que deshacer es la ira descontrolada, el enojo extremo manifestado ya sea externamente o de manera encubierta, porque trae repercusiones en todas las áreas de nuestra vida. Deteriora, como hemos visto, nuestras relaciones. Destruye matrimonios, separa familias, divide iglesias, inicia guerras. Pero no solamente deteriora nuestras relaciones, sino que nos esclaviza. La ira descontrolada nos hace presa del poder esclavizador del pecado, que quiere tener mayor dominio sobre nosotros. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe controlarla o dominarla. Entonces deteriora nuestras relaciones interpersonales, nos esclaviza, causa enfermedades. Esto está muy bien documentado por la ciencia y no tengo tiempo de entrar en detalle. Pero la Biblia también lo confirma. El Salmo 32:3 dice, mientras callé mi pecado,
mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día. Al pecar y no confesar nuestro pecado delante de Dios, al no tratar con el asunto de una manera bíblica, vienen repercusiones inclusive de carácter fisiológico. Pero sobre todas estas cosas, la ira descontrolada, pecaminosa, afecta nuestra relación con Dios. Lo que debemos preguntarnos principalmente es qué dice mi actitud y conducta con respecto a mi relación con Dios. ¿Qué es lo que estoy proyectando? ¿Qué dice de mi salvación? ¿En realidad soy salvo? Considerar cómo entristece al Espíritu Santo mi actitud de rencor y cómo detiene el avance del Evangelio. ¿Cómo le vamos a testificar a otras personas del poder transformador de Dios, de que creemos en su perdón, si no podemos perdonar a otros, si vivimos enojados con ellos? La ira estorba nuestras oraciones. En el Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y en 1 Timoteo 2, 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Pero también nos expone al juicio divino. En 1 Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El odio hacia aquellos que nos han ofendido, de manera real o de manera perceptiva, puede ser como un asesinato. Y dice aquí, sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Jesucristo dijo en Mateo 5, 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que decía la ley. Pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús siempre fue al corazón, porque sabía y nos quería además enseñar que es ahí donde se originan los homicidios. Pueden llegar a concretarse o no, eso ya no es tan relevante. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es necesario arreglar el asunto en tu corazón. Somos llamados a la comunión en amor, al perdón y al cuidado mutuo. Así que debemos desechar toda ira pecaminosa y tratar a los demás así como deseamos que nos traten a nosotros. Esto es lo que enseñó y modeló el Señor Jesucristo y que se conoce como la regla de oro. Y este debe ser el distintivo de los cristianos. Examinemos pues nuestras actitudes y conductas y dejemos de justificarnos, sabiendo que nuestra esperanza no está basada solamente en la promesa de Dios de perdonarnos por la fe en Jesucristo, sino también en su promesa de liberación y restauración personal. En Él tenemos la ayuda
De Él viene el poder para ser liberados si le creemos y le obedecemos. La misma gracia que me ha perdonado está ahora en el proceso de cambiarme profunda y radicalmente. No debemos estar satisfechos hasta que todo el trabajo esté terminado. Y si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, entonces tenemos la seguridad de que la obra que Él ha comenzado, la perfeccionará hasta el día de su venida. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque no solamente nos instruyes, nos exhortas y nos amonestas a dejar de hacer ciertas cosas, sino que nos das la directriz, nos das el poder, nos recuerdas nuestra nueva identidad en Cristo, mediante la cual podemos hacer estas cosas. Ayúdanos a creerte, Señor, a caminar por la fe, a despojarnos de todo aquello que nos estorba y poniendo nuestros ojos en Jesucristo, avanzar sin desmayar, combatiendo contra el pecado. Gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón, sin el cual no pudiéramos estar hoy delante de tu presencia. Que esa misma gracia nos ayude, Señor, a vivir para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la gracia y la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes.